Los bulos y las mentiras pueden hacer que la ciudadanía pierda confianza en el sistema democrático. La figura que avala la veracidad de los hechos es el fact-checker. Los bulos y mentiras se han vuelto tan descarados en campañas políticas, redes sociales y contenidos virales, y además circulan tan rápido entre nosotros que ha surgido una nueva figura que entra en juego en el tablero de la desinformación: los verificadores. Bienvenidos a la era de la desinformación, el podcast en el que intentaremos averiguar quién está detrás de este fenómeno que nos invade y por qué. Mi nombre es Eitzel González y junto con Evoca Imagen y el apoyo de Facebook vamos a adentrarnos en el corazón de los aspectos clave de la desinformación. Nos han acusado de cosas muy raras. Surgió un bulo que al principio yo lo consideré que era absolutamente irrelevante, que no iba a triunfar nada, pero no. Nos acusaron de poder escuchar los audios de WhatsApp y los mensajes de WhatsApp. Bueno, fue una campaña muy surrealista, muy absurda, que la propia WhatsApp tuvo que hacer un comunicado. Llegó hasta tal punto que me llamaron dos familiares, que eso nunca me había pasado, preguntándome si era verdad, si nosotros podíamos leer los mensajes de WhatsApp. Hemos escuchado a Joaquín Ortega, director de contenidos de la agencia de verificación Neutral. Pero, ¿quién está detrás de un bulo? Nos da las claves Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es. Pues muchas veces, la mayor parte de las veces, de hecho, es muy difícil de rastrear el origen de un bulo, de saber quién lo ha lanzado. A menudo somos capaces de ver a quién puede favorecer, ¿no? Especialmente con aquellos que tienen que ver con la ideología. Sabemos de qué parte van, pero no es tan fácil encontrar al emisor primero. Claro, y es que está en todas partes. Un estudio del Oxford Internet Institute dice que las campañas organizadas de desinformación en Internet están ya en 81 países. Son 11 más que en 2019, se expanden rápido. El informe revela que son los propios gobiernos y los partidos políticos los principales productores y que recurren a empresas privadas de propaganda. Solo el año pasado se gastaron $60 millones en bots y estrategias de amplificación para manipular la conversación en redes sociales. No hemos llegado hasta el punto de investigar tan a fondo cuál es el origen de los contenidos que comprobamos, porque es que no nos da la vida. Pero sí, efectivamente, hay gente que planifica equipos y profesionales que se dedican a difundir este tipo de cosas y que cobran una serie de tarifas, y efectivamente se ha convertido en cierto modo en una profesión, ya no solo para difundir desinformación, sino para amplificar mensajes, ¿no? Y generar una especie como de hype o una especie de tendencia que en realidad es artificial, ¿no? Y que simplemente la has generado tú a base de contratar este tipo de instrumentos, ¿no? Los bulos están vivos. Nacen, crecen, se reproducen y gracias a los verificadores mueren, aunque no siempre. Hay bulos que vuelven, como el Día de la Marmota, y aunque ya hayan sido desmentidos, se difunden de nuevo por redes sociales o webs de dudosa fiabilidad. Y aquí es donde está el reto de los fact-checkers. Dicho esto, ¿por dónde circula un bulo? Bueno, pues se ponen en circulación mayoritariamente, no siempre, en esas conversaciones de WhatsApp y empiezan a poblar la conversación del tú a tú. A partir de ahí, habitualmente, pueden pasar dos cosas. O que el bulo muera porque no haya encontrado el caldo de cultivo que necesita para seguir proliferando, o que el bulo empiece a viralizarse. Se empieza a viralizar en esas conversaciones privadas y de repente pega un salto a las redes públicas, a Twitter, a Facebook. Y ahí, otra vez, hay un doble camino. Uno, que lo coja alguien que tenga más voz y lo eleve, o otra vez que finalmente en algún momento muera. ¿Qué pasa habitualmente con los bulos que más impacto tienen o que más triunfan? Bueno, pues que bien un político, bien un personaje público, bien un medio de comunicación terminan cayendo o terminan viendo que es mentira y les viene bien para fomentar su discurso y empiezan a distribuirlo todavía más. Esto es lo que en inglés se llama fact-checking, lo que en castellano se llama verificación y lo que en malditismo se llama periodismo para que no te la cuelen, que no es otra cosa que tener los datos y los hechos en la mano para saber lo que es verdad y lo que es mentira y poder tomar decisiones con esa información a mano. Vamos a hablar con Desiree García de F Verifica para saber cómo se enfrenta un verificador a un bulo. Hay tres cosas básicas. En primer lugar, trabajamos con calma. Un verificador nunca publica su artículo hasta que ha comprobado todo, ha consultado todas las fuentes necesarias y no queda ningún cabo suelto. Además, trabajamos con precisión.
Un error en fact-checking es peor que en cualquier otro ámbito del periodismo, porque hay que tener en cuenta que trabajamos sobre los errores, intencionados o no, de los demás. Si nos equivocamos, podemos y debemos corregir. Y finalmente trabajamos con tecnología, porque no solo se trata de investigar hechos, sino sobre todo contenido multimedia, de intentar localizar el rastro que deja un contenido falso en redes sociales, intentar identificar si es posible su origen, y todo eso no se puede hacer si no es con la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, si se difunde un bulo de que Bill Gates está planificando instalar microchips a la gente a través de las vacunas, que es un bulo muy disparatado, ¿no? Pues nosotros escribimos un artículo explicando que eso no tiene ningún sentido, que las vacunas no tienen microchips, y es la propia Facebook la que utiliza nuestro artículo para divulgar que eso no es así y establece una serie de etiquetas y una serie de avisos en su propia plataforma. A la hora de hacer una verificación varía muchísimo dependiendo de qué es lo que estemos verificando. Desde una búsqueda inversa en Google a un análisis forense de una imagen, entra de todo. Hablar con fuentes, revisar leyes, hablar con expertos, ver si eso ha ocurrido antes o no. Joaquín, ¿qué metodología tenéis en Neutral? Tenemos, digamos, dos enfoques fundamentales. El enfoque de la información activa, es decir, hacemos temas explicativos, divulgativos, y luego hay un segundo enfoque que es el enfoque reactivo, que es desmentir desinformación que nos llega de distintos canales. En el reactivo tenemos un servicio de verificación por WhatsApp en el que los usuarios nos mandan pantallazos, enlaces o mensajes que reciben en su WhatsApp y que nos lo mandan al teléfono, y un equipo de periodistas analiza ese contenido y elabora una respuesta, ¿no? Y luego, digamos, el contenido que verificamos por los partnerships que tenemos, que digamos la más conocida y la más importante es la que tenemos con Facebook. Hablamos con Lola Baños de comunicación de Facebook. ¿Qué son los fact-checkers para vosotros, Lola? A ver, los fact-checkers son unos socios muy importantes en nuestra estrategia para combatir la desinformación. Y su objetivo es revisar la información, ofrecer una valoración y, si es el caso, etiquetarla como tal, tanto en artículos como en contenidos o en comentarios de Facebook. Tenemos 80 organizaciones que son socios, cubren más de 60 idiomas. En España trabajamos con Maldita, con Neutral, con AFP y con EFE. Estos verificadores son independientes, o sea, son verificadores independientes y están certificados por la IFCN. Y son los que se encargan de calificar ese contenido dentro de la plataforma. Sabemos que cuando la gente ve esas etiquetas con el contenido calificado como falso, en un 95% de las ocasiones ni entran, ni lo leen, ni comparten ese contenido. En abril del 2020 mostramos etiquetas a 50 millones de piezas relativas a 7.500 artículos, todos relativos a la desinformación del COVID. Nosotros hacemos una selección porque imaginaos la cantidad de cosas que nos llegan al día, es una cosa absolutamente inmanejable muchas veces porque el volumen es muy alto. Hacemos una selección de lo más viral y lo más dañino y lo más perjudicial y lo que más efectos que creemos negativos podrían generar si la gente los considera como algo creíble o válido. Y a partir de ahí, pues una vez que lo seleccionamos, comenzamos el trabajo de verificación y publicamos el desmentido. Los verificadores cada vez están más presentes también en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que discreparía de que esa sea la realidad en España. Desde luego, a la interna nadie, que a mí me conste al menos a día de hoy, tiene verificadores internos a sus redacciones, y a la externa hay pocos. De hecho, hay 4. Ahora que no nos oye nadie, en general creo que los verificadores por parte de las redacciones de medios tradicionales estamos bastante mal vistos. Bueno, no sé. Hombre, imagino que los recelos, no es mi caso porque entiendo que hacen un trabajo tan esencialmente distinto y aportan mucha luz. Él es Jordi Pérez Colomé, periodista de El País en la sección de tecnología. Imagino que es porque a veces ha habido piezas de medios que han sido refutadas por información que han sacado ellos, información que han buscado, y se habrá mosqueado alguien ahí. Una de las trifulcas tradicionales que tenemos aquí, esta que comentaba Maldita, es una obvia que es ostras, te has equivocado, te lo hago ver, que es algo que está muy bien. Todos en todos nuestros oficios nos equivocamos. Lo que pasa es que unos salimos en la tele o en la radio y otros no. Nos ven un poco, creo, como al enemigo. Yo creo que nosotros estamos aquí, 1, para responder las preguntas de los ciudadanos y 2, para ayudar
a que el ecosistema esté más limpio de desinformación. Bueno, esto va a ser una especie de eso, de estás sucio y estás muy sucio y a veces pues eso, no te duchas y ya sales limpio, no, te quitas un poquito en el codo, luego te quitas un poco en la rodilla, luego se vuelve a manchar el dedo y es un poco una especie de batalla así social donde los fact-checkers, los medios somos uno de los protagonistas y donde me parece razonable que la gente que va sumando y tal, pues aunque tengan roces, pues sepa dirigirlos y sepa controlarlos. No sé, yo creo que se nos ve como un enemigo de una manera bastante absurda. Y lo oigo mucho, además, en los congresos y tal. Esa idea de, bueno, pero es que esto de los verificadores, eso es lo que tiene que ser el periodismo. Puede haber un poco de suspicacia, porque históricamente quien contaba las cosas eran los periodistas de los medios. O bueno, está guay, pero si tan buen periodismo hacéis, no deberíais tener tanto miedo a que llegue un verificador, os contraste los datos y os diga que están mal. Hay algunos medios que se lo toman mejor y otros peor. Yo en mi trabajo veo continuamente historias locas en redes sociales que no veo que sean historias para un periódico como El País. Pero en cambio igual sí que es necesario que cuando alguien googlea 5G y vacunas o lo que sea, haya una respuesta que no sea la de un blog loco o la de un post de chalaos en Twitter diciendo que es terrorífica la vinculación, los vínculos entre el 5G y el COVID. Entonces, si los fact-checkers hacen ese trabajo y están ahí, no hay un vacío, que eso es un concepto académico en Estados Unidos creado a partir de la desinformación, los vacíos de datos, ¿no? Cuando tú ves algo, o sea, una mención, por ejemplo, a QAnon o lo que sea, en un medio, esto cuando era al principio, cuando nadie hablaba de estas cosas, de repente googleabas eso. Y como los medios o los científicos daban por hecho que las vacunas, por ejemplo, no causan autismo, lo primero que te encontrabas si ponías en Google vacunas autismo era blogs de chalaos o páginas informativas de gente que decía que sí que causaban autismo porque los científicos no se dedicaban a desmentir locuras. Entonces, que haya alguien que intente ocupar esos vacíos de datos con información fiable, que han preguntado, que evidentemente están ahí los enlaces a la información buena y tal, pues es algo útil para la sociedad. Oye, de otra cosa también que os acusan es de que sois censores. Sí, eso es habitual, pero nosotros no tenemos ninguna capacidad para tomar ninguna medida en relación a los contenidos que se publican por parte de los usuarios en Facebook, que es, digamos, donde la acusación suele difundirse, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es periodismo y siempre entra dentro de nuestro espíritu el explicarle a la gente que nosotros no decimos que algo sea un bulo o que sea falso porque sí, sino porque le explicamos una serie de cosas, desgranamos una serie de datos, mostramos una serie de estudios o de declaraciones de expertos y al final llegamos a la conclusión de que eso es un bulo. Una de las cosas que ha pasado y que para mí es la más problemática cuando pienso en las amenazas de la verificación es esa idea en la que nos ha puesto una parte de la sociedad porque ha habido principalmente políticos y grupos de presión que nos han puesto en ese lugar, que es la de que somos censores, la de que vamos contra ellos, la de que tenemos una agenda política. Creo que ese es nuestro mayor peligro. Me da pena que haya una parte de la población que nos perciba así, pero bueno, nosotros trabajamos todos los días para intentar que esa percepción desaparezca y no hay, creo, mejor manera de hacerlo que con la metodología del fact-checking en la que yo te enseño las pruebas y tú decides si estoy sirviendo a un ideario político o lo que estoy haciendo es verificar los datos y los hechos. Y Desiree, bajo tu experiencia, ¿qué problemas afronta un verificador? Los verificadores tenemos dos problemas básicos. Uno, detectar las mentiras con rapidez y dos, hacer que las verificaciones sean tan virales como la mentira para poner freno a la desinformación. El gran reto en los próximos años en el campo de la verificación es encontrar herramientas que nos permitan ser más rápidos, tanto a la hora de identificar contenidos como a la hora de difundir. Es evidente que uno de los objetivos de la desinformación es que la verificación, lo hemos visto en preguntas en el Congreso, lo hemos visto en tweets, lo hemos visto siempre, pues eso. La gente que hace esto trabaja al servicio del gobierno o trabaja al servicio de una ideología de género o trabaja al servicio del progresismo en general o trabaja al servicio de otros. Realmente hay cosas que son sencillas de demostrar y hay cosas que no son sencillas de demostrar. Por ejemplo, el tema, pues eso, del origen del coronavirus, de las mascarillas. Ha habido 1000 casos, las armas de destrucción masiva de Irak, ha habido 1000 casos en la historia en los que creíamos fehacientemente en algo y de repente un día dejamos de creer porque no era verdad. Entonces, pues si tú quieres seguir creyendo en algo que los fact-checkers te dicen que no, porque han hablado con 12 científicos, 12 políticos especializados, y tú quieres seguir creyendo en eso, pues encontrarás el tweet que niega todo eso y seguirás en tu zona de confort.
En general, creo que los ciudadanos aprecian bastante el trabajo que hacemos. Creo que incluso las instituciones también al principio fueron más reticentes para con nuestra labor y ahora están mucho más abiertas y entienden mucho más lo necesaria que es. Creo que la pandemia nos ha hecho conscientes de que la desinformación va más allá de la guerra política y tiene que ver con lo que vivimos día a día y en situaciones de incertidumbre y de miedo. Y Clara, por otra parte, hay una teoría que dice que los equipos de fact-checkers deberían estar compuestos por gente de ideologías opuestas. Estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración. Fíjate, hay dos corrientes a la hora de formar equipos de fact-checkers y básicamente una es estadounidense y la otra es europea. En Estados Unidos el planteamiento fue: nadie debería poder saber si cojeas de un lado o de otro para proteger el trabajo final de los fact-checkers. La teoría europea es: la transparencia tiene que estar por encima de todo y la transparencia también tiene que ver con ser honesto con la audiencia y que sean conscientes de si cojeas de un lado o de otro como verificador a nivel personal, porque eso les permitirá juzgar de una manera o de otra tu trabajo. Yo, obviamente, no le puedo preguntar a un trabajador cuando le contrato a quién vota, pero sí procuro que más o menos esté balanceado. Y cuando hablamos de diversidad, además, no hablamos solamente de diversidad política. Hablamos de que en los equipos haya hombres, mujeres, gente blanca, gente de color, que haya una representación sociológica real. Seamos conscientes de que la representación de la redacción, y yo creo que esto es aplicable a los verificadores y a cualquier redacción, tiene que ser como la representación de la sociedad, porque si no, no estaremos contando las historias que la gente necesita que le contemos. Y Clara, ¿cómo está evolucionando la desinformación en la forma? Llevamos un tiempo yendo a hablar de los deepfake. Estamos hablando del futuro y los deepfakes, y qué problema cuando la gente se está creyendo memes de gatitos en España. Desiree, por favor, explícanos qué es un deepfake. Los deepfakes son vídeos en los que se suplanta la imagen de otra persona, ¿no? Pero están tan bien hechos que nos pensamos que la persona que está hablando realmente es la persona que creemos ver. El de Obama, por ejemplo, fue muy famoso. Se utiliza tecnología para que, por ejemplo, Obama hable y diga unas cosas que en realidad no ha dicho él, pero utilizando también su voz y su imagen, ¿no? Es algo muy complejo. El origen de los deepfakes está en la industria del porno y luego pues se están popularizando. Seamos conscientes de que los cheapfakes son mucho más preocupantes a día de hoy que los deepfakes, que cualquier señor en su casa coge el Paint, hace un meme, lo pone en circulación y la gente se lo cree y toma decisiones en base a un meme que ha hecho un fulano en su casa en 3 minutos. Yo creo que ese es el verdadero problema al que le tendríamos que estar prestando atención y no tanto que si Brad Pitt hace tal o cual. Y para terminar, ¿cómo crees que va a evolucionar la verificación? El fact-checking es el chico sexy de la clase, pero lo va a dejar de ser en 2 días. Hay que ponerse las pilas y pensar hacia dónde tenemos que ir, cómo evoluciona también nuestro modelo de negocio para cuando no haya fundaciones queriendo darnos dinero para proteger las democracias, que es una cosa que pasará eventualmente. Pues yo soy de natural optimista. Las grandes plataformas han ido dando pasos. La gente joven que trabaja con nosotros, que tenemos un equipo bastante joven, yo creo que son perfectamente conscientes de cuánto les están intentando colar un fake. En cierto modo saben manejar mejor las redes sociales y es cuestión de que esa generación pues, vaya avanzando y vaya sustituyéndose. Lo que se puede hacer es más y mejor periodismo. La verificación es parte esencial del mejor periodismo. No hay información de calidad sin verdad. Y ya en el siglo XX, pues, frente a las estrategias de propaganda que desarrollaron los totalitarismos, pues el periodismo de calidad tuvo que desarrollar estrategias que garantizaran la veracidad de la información. Ahora estamos en un contexto distinto, es el contexto de Internet, el contexto de las redes, y toca combatir la desinformación del siglo XXI utilizando canales y formas digitales que requieren de técnicas especiales de detección de la falsedad y de verificación. Has escuchado a Ramón Salaverría, investigador en medios digitales y profesor de periodismo en la Facultad de Navarra, que nos acompañará en el episodio 3 en el que abordaremos la desinformación desde los medios de comunicación. Y hasta aquí el segundo episodio de La Era de la Desinformación, un podcast de Evoca Comunicación e Imagen realizado con la colaboración de Facebook. Idea y concepto Julio y Pepe Cerezo. Dirección y guión del podcast Jon Elisegui. Guión, entrevistas y narración Eichel González. Producción Ricardo Villa. Una producción de The Voice Village.